A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Hebreos capítulo 11, versículo 39 y versículo 40. Habla de los héroes de la fe y habla de todo el padecimiento de los héroes de la fe, en lo que es el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Habla de la excelencia de la fe y también menciona de las aflicciones de la fe. ¿Okay? Y miramos nosotros todo el capítulo y todo es aflicción, es dolor. Y ya en los últimos versículos, o penúltimos versículos, voy a decirlo así, empieza a dar una declaración de otros muchos que no se mencionan por nombre, pero que sin embargo en el versículo 33 habla de aquellos que ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, ¿okay? Y ya después de ahí da una lista de los padecimientos de los héroes de la fe. Habla de aquellos que fueron, en el versículo 33, aquellos que taparon la boca de leones, o sea, porque los leones se los tragaban. Ellos apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces da una descripción de aflicción y de dolor. Pero todos estos tenían una meta, y si no hay una meta, una visión, no pudieron haber soportado el sacrificio o el dolor. Entonces es importante que nosotros nos fijemos y digamos, bueno, si estos padecieron lo que padecieron, tiene que haber una causa, tiene que haber un motivo, tiene que haber una razón, o sea, algo maravilloso que vale la pena el haber padecido lo que estos hombres padecieron. O sea, aún hablo en el versículo 35 o en el versículo 34, aquellos que apagaron fuegos impetuosos, aquellos que evitaron filo de cuchillo, que convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños. Y aún habla de las mujeres que recibieron sus muertos por resurrección. Y luego da una descripción de algo que podemos nosotros mirarlo más palpante por cuestión de lo que hemos aprendido en la historia, empezando hay un libro que se llama La Era de los Mártires, que se los recomiendo que lo lean, que es importante que entendamos nosotros el sacrificio de nuestros hermanos en la fe, en lo que es en el transcurso de los siglos, para que nosotros miremos el alto padecimiento de nuestros hermanos, pero a la misma vez sigo con lo mismo, ¿qué los impulsaba a ellos a seguir adelante? ¿Okay? En el versículo 36, disculpe, versículo 35 estuvimos leyendo. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Claro, cuando hablamos de estirados, no cree que en la historia de los mártires hay quienes fueron estirados, le amarraban los pies, las manos, daban vuelta y hasta que los zafaban de los hombros vivos, arrancaban los hombros. Y otros con caballo los estiraban, cosas espantosas que podemos nosotros mirar a través de la historia, lo que les aconteció a aquellos que también están contados entre los héroes de la fe, entre los héroes de la fe. Okay. Aún en el versículo 35 nos dice que de las mujeres aceptaron, aún recibieron sus muertos, porque entendieron las mujeres que había algo más maravilloso, que es aquí menciona la resurrección. En el versículo 36 habla de aquellos que experimentaron vituperios y azotes, o sea, críticas. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos sido estirados, ni tampoco hemos pagado fuegos impetuosos, ni tampoco hemos tapado la boca de leones? Pero ¿cuántos no hemos sufrido vituperios? ¿Okay? Unos menos, otros más, de una manera u otra. Pero todo eso, estos hombres lo aguantaron, lo soportaron, porque hay algo más excelente. Azotes, además de esto, prisiones y cárceles. Aún
en el versículo 37 nos dice que muchos de ellos fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. En punto de todo es que es una lista de hombres y mujeres que pasaron por mucha aflicción. Pero ya en el versículo 39 nos dice que todos estos que padecieron ese dolor, ese sacrificio, ¿okay?, y que fueron aprobados por el testimonio, ¿okay?, en lo que creían, o sea, de su fe, nos dice que no recibieron la promesa. Y este es el punto. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué tan excelente es la promesa de Dios hacia nosotros, que vale la pena aún el vituperio, ser estirados, tapar bocas de leones, compadecer a cuchillo? ¿Qué tan maravillosa es la promesa de Dios? ¿Qué tan excelente puede ser o qué tanto valor tiene las promesas? Porque el precio de los que se pagó, de los que, claro que fue el Señor Jesús, pero aquellos que tuvieron que padecer y pagar un precio de dolor, tenían que estar bajo el entendido que había algo más excelente, que valía la pena el dolor y el sacrificio. Porque si no fuese así, pues miren cuántos no menguan en su fe por el vituperio, por la crítica o por la carrilla, como comúnmente decimos. ¿Y cuál es el punto de dejar su fe? Porque se ciega su vista para no mirar la promesa. Aquí nos dice que no recibieron las promesas. En el versículo 39. No recibieron la promesa, porque la promesa no es solamente una cosa, ¿ok? La promesa es un paquete de bendiciones que Dios nos ha otorgado. Empezando primeramente de estos héroes de la fe, de los cuales habla Pablo, habla de quienes, de lo que podemos nosotros leer en el Antiguo Testamento. O sea, no habla a futuro, está hablando lo que él miró en lo que es el pasado. Y aún algunos de los hombres que él tuvo que experimentar y mirar, que sufrieron el azote por su fe. ¿Okay? Pero la promesa, entre ellos no recibieron la promesa de la unción del Espíritu Santo, del poder de Dios en nuestras vidas para hacerle frente a todo aquello que viene a nuestra vida y nos desanima, nos desalienta para seguir buscando la bendición de Dios, oyendo a las promesas, ¿ok? El mismo Señor o el apóstol Pedro, más bien en el capítulo 2, versículo 38 del libro de los Hechos, nos dice también que nosotros aceptamos al Señor Jesús, nos bautizamos en el nombre del Señor, y nos dice que para nosotros es la promesa, pero no más para nosotros, ¿y para quiénes? Y para nuestros hijos, y para todos aquellos cuantos el Señor nuestro Dios llamase. Entonces hay una promesa, está la promesa de la unción y el poder de Dios a nuestras vidas, que nos ayuda para proseguir adelante, no perdiendo el enfoque de las bendiciones de nuestro Dios. Pero es bueno saberlas para no desanimarnos, porque podemos fácil dejar de seguir adelante buscando a Dios, porque no tenemos lo que aquí con nuestros ojos naturales miramos. Y la bendición de nuestro Dios es mucho más que simplemente comida y bebida. Es algo más excelente la bendición de nuestro Dios, y es necesario que nuestros ojos sean abiertos para poder nosotros mirarla. ¿Ok? Miren, vamos a leer en parte de lo que son algunas de las descripciones de lo que habla la palabra de nuestro Dios conforme a promesas. Acuérdense que hay algo, empezando con eso, ¿ok?, que hay algo más maravilloso, ¿ok?, que simplemente tener bienes. ¿Quién de ustedes les gustaría tener $1,000,000 o tener paz en su corazón? Hay muchos ricos que viven miserables. Viven miserables. ¿Por qué? Porque en su interior no hay esa paz. Yo conocí gente de varios millones, no decir millonarios, pero tenían sus varios milloncillos de dólares. Pero sin embargo el papá y la mamá vivieron una aflicción. ¿Por qué? Porque su hijo, ¿ok?, su único hombre, tenía dos, un hijo y una hija.
Su único hombre se le murió en droga. Tenía los millones, pero cada que platicaba con tristeza y con dolor. Yo creo que ese padre, esa madre, prefería vivir una vida así sencilla como cualquier trabajador, cualquier obrero, pero tener su hijo en pie y no ser consumido por la droga o al punto de que se pasó, como comúnmente se dice, de la drogadicción. Entonces hay cosas más maravillosas que simplemente lo material, pero es fácil para nosotros, por la codicia que es nata de nosotros, querer desear y tener las cosas materiales y cerrar nuestros ojos, o más bien cegar nuestros ojos, a no mirar la realidad de que hay cosas más excelentes que simplemente lo material. Lo material es bueno y es importante. Aún el apóstol Pablo nos dice que con el dinero se hace la guerra y el dinero responde a todo. Pero el dinero nos dice también que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y la felicidad no consiste en los bienes que tienes. No consiste en ello la felicidad, en todos los bienes que tienes. ¿Ok? Pero entonces decía que hay cosas más excelentes, más maravillosas que simple el hecho de tener lo material. ¿Ok? La unidad de la familia es algo muy bonito y maravilloso que hay. ¿Ok? El hombre que tiene una esposa prudente, vale más una mujer prudente que $1,000,000 en la bolsa. Por eso dice la Escritura, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Y de igual manera podemos decir de la mujer que tiene un hombre en lo cual se porta varonilmente, que la cuida, la protege. Vale más que si tuviese $1,000,000. Pero como con el $1,000,000 se puede divertir. Pero la diversión es temporal y simplemente la mayoría que busca las distracciones o las diversiones, detrás de la diversión, detrás de la distracción, trae dolor, trae tristeza, trae aflicción, trae penas. Es lo que trae. ¿Ok? Entonces, pensando también en esto, que de las cosas maravillosas que Dios nos da, que no se miran con los ojos naturales. ¿Ok? Con estos ojos se tienen que mirar con los ojos del alma, con lo espiritual. ¿Ok? Mire, vamos a leer el libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Alguna de las... No voy a dar una declaración de cada uno de los puntos que están aquí, porque de esto se requiere, pues claro, un espacio de tiempo de varias horas para poder entrar y dar una descripción completa de las varias promesas que hay aquí, ¿ok? En el capítulo 2, versículo 7, ¿ok? Hablando solamente bajo el concepto de las promesas de Dios, ¿ok? Aunque aquí no las vamos a declarar todas en su totalidad, sino tal vez algunas en parte, algunas no, es con el propósito de que nosotros crezcamos en apetito, ¿ok? Y que nuestra mente aprenda a ampliarse y a mirar lo que naturalmente con los ojos naturales nunca podemos mirar. ¿Para qué? Para que no pensemos tanto en las cosas materiales de aquí o en lo que tengamos de pasar aquí, sino más bien con el enfoque de lo que de Dios vamos a recibir, o sea, sus promesas, ¿ok? En el versículo 7, el capítulo 2 del libro de Apocalipsis nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Claro que entendemos que no hay muchas iglesias, hay una sola iglesia. Pero cuando dice iglesia se refiere a las diferentes actitudes y comportamientos que se mueven dentro de la única y sola iglesia. Por eso después en el capítulo 2 y el capítulo 3 y el capítulo 4 habla de las diferentes, o más bien el capítulo 2 y el capítulo 3, de las diferentes actitudes que se mueven dentro de la única y sola iglesia, ¿ok? Pero nos dice que el que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, ¿ok? En el capítulo 1 o 2 del libro de Génesis, ahí nosotros leemos que el Señor plantó en el paraíso el árbol de vida, pero aquí nos dice, ¿ok? O después más adelante en el capítulo 3 nos dice que ese árbol
Dios puso ahí unos guardas para que nadie entrase y comiese del árbol de vida. Lo que es Adán y lo que es Eva cuando fueron expulsados. Pero ahora aquí nos dice que nosotros, el que venciere, se le va a dar de comer del árbol de vida eterna, del cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué quiere decir ese árbol? Ya en parte estuvimos explicando las semanas pasadas sobre lo que es ese árbol. El árbol de vida lo miramos nosotros en la palabra de nuestro Dios, porque el árbol de vida da fruto, pero no solamente da fruto para ser mejor, sino que dentro del árbol de vida también nos da promesas, galardones. Por eso nos dice que es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la manifestación de las cosas que no se ven. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que al que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces nosotros buscamos a Dios, nos da nuestro galardón. ¿Cuándo? Cuando venciéremos. ¿Cuándo somos nosotros catalogados como vencedores? No aquí. Ahorita, mientras estamos en pie, todos tenemos el riesgo de perder nuestra bendición, de ser vencidos. Pedro dijo: no, Señor, yo no te voy a negar. Pero llegó el tiempo en que llegaron circunstancias en su vida o un punto de situación donde negó al Señor. Nosotros podríamos decir ahorita: no, Señor, nosotros vamos a salir a la orilla, pero es que estamos bien, estamos llenos de complacencias, tenemos salud, tenemos bendición, tenemos todo. Pero ¿qué tal si llegase de pasar en acontecimientos como los hebreos del capítulo 11 del libro de los Hebreos, y tener que pasar por ese proceso? Entonces podríamos decir nosotros: ¿vencimos o no vencimos? No, solamente vamos a saber si vencemos. Claro que estamos en pie ahorita y vamos al blanco de la soberana vocación, pero no decimos que ya lo alcanzamos, ya no somos vencedores, porque no sea que habiendo aún predicado a muchos, nosotros mismos vengamos a ser reprobados. Vamos a ser declarados vencedores hasta que partamos del cuerpo, o sea, hasta que nos muramos. Mientras estemos vivos, con aliento de vida, no le hace que estés paralítico desde la cabeza hasta los pies y no te puedas mover ni abrir los ojos. Pero mientras estés pensando, en tus pensamientos y tus sentimientos pueden impulsarte a ofender a Dios. A Dios. Entonces, mientras estamos vivos, vamos nosotros bajo el riesgo de perder nuestra bendición. ¿Okay? Entonces, solamente cuando partamos del cuerpo vamos a ser declarados vencedores, o hasta la venida maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en gloria. ¿Okay? Nos dará del árbol de vida. ¿Nos va a dar de qué? Hasta que venciésemos. Lo que produce el árbol de vida no solamente decía son los atributos de nuestro Señor Jesús, Dios mismo en nuestras vidas, pero también nos va a dar de las promesas, porque las promesas de Dios las recibimos en el día de su venida, no ahorita, sino hasta el día de su venida. ¿Ok? En el versículo 11, también en el mismo capítulo 2 del libro de Apocalipsis, nos dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Claro que sabemos que hay dos muertes. Muerte quiere decir separación. En la primera resurrección es en la venida del Señor Jesús en gloria, donde todos los que oyeron de una forma u otra su voz resucitarán. Todos. Por eso el profeta Daniel nos dice en el capítulo 12 que muchos, no todos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En ese día, todos los que oyeron su voz, dice el Señor: yo no os juzgo. Las palabras que yo os he hablado os juzgarán en aquel día. Y todos los que hemos oído de Dios en un tiempo o en otro, vamos a resucitar en la primera resurrección. Los que oímos su voz. Todos los que nunca han oído de Dios ni oyeron de Dios, ellos
vuelven hasta la segunda resurrección. Por mientras no. ¿Ok? 2 resurrecciones. Pero la segunda muerte, ¿qué quiere decir? Separación. La separación eterna de la presencia del Altísimo. Ya no tiene potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos elegidos por Dios. Ya estamos en gloria con Dios. ¿Ok? Pero todo esto se cumple cuando hasta que nos partamos del cuerpo o hasta la venida del Señor Jesús. ¿Ok? El Dios nos da del árbol de vida. El Señor nos dice aquí que la segunda muerte no tiene potestad ya sobre nosotros, ya no nos va a hacer daño. Y en el capítulo 20, en el mismo capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en el versículo 17, también nos dice de esta manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedra un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Ok? Del maná escondido. ¿Qué podríamos decir nosotros del maná escondido? Las promesas que aún todavía no se nos han sido reveladas, dijo el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Okay? Hay cosas maravillosas que nunca las vamos a entender hasta el día de la venida del Señor Jesús, pero lo poco que podamos entender, pues hay que aprovecharlo y visualizarlo y agarrarnos de ello, ¿ok? Para recibir nuestra promesa, que yo creo en el nombre del Señor Jesús, vamos a lograrlo con su ayuda. ¿Ok? En el capítulo, o más bien del versículo 26 y versículo 28, nos dice así: y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vasos de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Dice, y regirá el que hubiere vencido, se nos dará potestad sobre las gentes. El apóstol Pablo nos dice que no hay alguno entre vosotros digno de juzgar entre vosotros, o habrá necesidad, hermanos, de ir ante los gentiles, o no saben ustedes que también van a juzgar a los ángeles. Potestad sobre las gentes. Isaías también, profeta, ahorita vamos a leer, también nos dice que aquí que en justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. O sea, hay cosas maravillosas que nosotros nos es conveniente en parte visualizarlas, conocerlas y saberlas, para que entendamos que el hecho de ser cristianos no simplemente es algo pasajero o algo que no tiene esperanza o no tiene promesa o no tiene galardón. Porque si los héroes de la fe aguantaron lo que aguantaron, es porque pudieron mirar en parte, ¿ok? Lo que ahora nosotros por la palabra en parte se nos alcanza a revelar. El Señor nos dice de Abraham: Abraham vio mi día y se gozó. Abraham pudo con los ojos de la fe mirar al Señor Jesús, ¿ok? Decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Lo vio mirar los milagros que hizo con el ciego, poniéndole lodo con su saliva y recobrarse en la vista. Miró limpiando los leprosos, resucitando muertos. Él miró todo eso en el Señor y se gozó por ello. Pero más que todo miró también que nosotros ahora fuimos emblanquecidos por la sangre de Jesucristo el Señor. Y el mismo Señor también no puso el enfoque en el padecimiento ni en el dolor. No lo puso ahí, aun que nos dice el apóstol Pablo que sufrió el menosprecio de la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué sufrió? ¿Por qué aguantó el proceso de la crucifixión? Porque Pablo nos dice: viendo las glorias después de ella. ¿Y qué eran las glorias después de ella? No éramos nosotros, pero Él iba a ser glorificado en nosotros, y nosotros vamos a ser glorificados en Él. Él lo miró
y aguantó el menosprecio de la cruz. Por eso es que es importante que tú aprendas a mirar también las promesas de Dios. Que no vayamos más allá que simplemente el hecho de tener cosas pasajeras o bienestares o salud física aquí. Hay algo más excelente que las cosas materiales que aquí podremos adquirir. ¿Okay? Y es importante que nosotros aprendamos a visualizarlas, a mirarlas cada día más. En el capítulo 3, versículo 5, también nos vuelve a decir: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Creo que Moisés también fue uno de los hombres que pudo mirar la bendición maravillosa, ¿ok? No en su tiempo, sino en el tiempo de la redención. Porque aún él mismo, al mirar ya en el Señor, acabándose la paciencia para con su pueblo y deseando ya Dios destruir al pueblo, le dice a Moisés que lo iba a poner sobre otro pueblo mejor. Moisés, ¿qué es lo que le dice? Si borras tu pueblo, borra mi nombre de tu libro de la vida. ¿Por qué? Porque pudo mirar y sabía que había algo mejor. Y es importante que nosotros también aprendamos a mirar que hay algo más maravilloso que nos espera y más asombroso que el padecimiento, o más excelente de lo horrorífico que podamos nosotros aquí estar pasando en situaciones, en problemas, en todo lo que fuese. Vale la pena aguantar vara porque hay promesas maravillosas en Dios. Dice que el Señor confesará nuestro nombre delante de su Padre, delante de sus ángeles. Qué precioso será aquel día cuando nosotros oigamos nuestro nombre. Él va a apartar las cabras, ¿verdad? Y va a apartar los borreguitos. A los borregos los va a poner a la derecha y a las cabras a la izquierda. Y qué precioso sería que se oyese tu nombre o mi nombre y fuésemos pasado para el lado de los corderos. Porque Él es el que va a separar, nadie más que nuestro Dios. ¿Ok? En el capítulo 3, versículo 12, también nos dice que el que venciere, yo le haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de con mi Dios, y mi nombre nuevo. Promesas de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, también nos dice que al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y en Apocalipsis también, o más bien vamos a leer Primera de Corintios capítulo 6, versículo 3. Entre aquellas cosas les estoy solamente dando de pasadita, de que vale la pena, que hay esperanzas en nuestro Dios, el que venciere. ¿Para qué? Para que sigamos nosotros esforzándonos y no perdamos el enfoque y no nos demos por vencido, sino sigamos continuamente peleando y peleando y peleando hasta aquel día cuando el Señor Jesús aparezca en gloria y se manifieste con los ángeles de su potencia. Primeramente para el pago los que no obedecieron a Dios, ¿okay? Ni tiene el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, pero para nosotros será una manifestación gloriosa. ¿Okay? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 3 en adelante nos dice que eso es lo que vamos a hacer nosotros como al que venciere. ¿Okay? Nos dice así: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de este siglo? Promesas de ser jueces, llamados para juzgar. Es parte de la posición en la cual Dios nos ofrece si nosotros venciésemos. Salmo 47. Vamos a leer. Nunca vamos nosotros a poder decir que lo que aquí se padece es más fuerte que las recompensas que de Dios vamos a tener. Porque las promesas de Dios, aunque no las entendamos en todo y simplemente lo
leamos y lo visualicemos en parte, no por eso quiere decir que la aflicción es más alto el sacrificio que la recompensa. Eso nunca debería de estar en nuestra mente y mucho menos en nuestro corazón. En el capítulo 40, del Salmo 47, en el versículo 4, nos dice que el Señor, en el versículo 3 vamos a leer: Él sujetará a los pueblos debajo de nosotros y a las gentes debajo de nuestros pies. Él, nuestro Dios, al que venciere en aquel día, Él nos elegirá nuestras heredades. Mientras, mis hermanos, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir echándole ganas, ¿ok? Isaías capítulo 32. En Isaías capítulo 32, versículo 1, también leemos en sí alguna de las promesas, de las bendiciones que de parte de Dios vamos a nosotros a tener, a poseer en aquel día, en el día en el cual seamos declarados por Él como vencedores. Pero primero vamos a leer Salmo 126, 2. Salmo 132. 126, disculpen, ando norteado. Ok, más quiero detenerme poquito aquí, ok. Si leemos, después ustedes leen con más detenimiento el capítulo 11 del libro de los Hebreos, ok. Y cuando lean el capítulo, tengan en su mano ahí algún libro de historia de la iglesia, ¿ok? Para que nosotros podamos aprender y a visualizar más el sacrificio de estos hombres, ¿ok? ¿Para qué? Para que a través de ello podamos nosotros decir, ¿por qué tuvieron de aguantar tanto estos? ¿Por qué tuvieron que aguantar? Miramos los primeros capítulos del libro de los Hechos. Miramos primero a Juan y a Pedro siendo azotados. Miramos a Esteban siendo apedreado. Miramos a Saulo de Tarso echando en la cárcel a hombres y mujeres y azotándolos. Miramos después al mismo Saulo de Tarso siendo azotado varias veces, siendo apedreado, siendo náufrago. Aún lo mordió una víbora. Padeció. Y luego después miramos al apóstol Juan. La historia nos da razón que Dios hizo varios milagros en él. Lo quisieron envenenar y nunca se envenenó. Lo quisieron meter en una olla de aceite hirviendo, y cuando lo metieron y cuando lo sacaron no le pasó nada. Pero murió de anciano. ¿Okay? Preso en una isla. ¿Por qué tuvieron que aguantar todo esto? Y cuando miramos el sufrimiento y el dolor, entonces podemos decir, algo sabían estos hombres. Algo había de conocimiento en ellos, que algo más excelente les esperaba, que algo más maravilloso venía por delante. Aunque al principio nos dice el apóstol Pablo, a la verdad, hermanos, al principio ningún dolor es causa de gozo. Ninguno. Pero aún el dolor nos da frutos apacibles de justicia. Es lo que nos da. Pero en cuestión de visualizar las bendiciones de Dios, es muy difícil mirarlas en el proceso de la aflicción, en el proceso del dolor. ¿Por qué? Porque se puede cegar uno por lo que le está pasando. Y aún no solamente, sino aún renegar de Dios. Aún me ha tocado a mí oír gente que blasfema de Dios por las situaciones que tiene en su vida, por lo que le está pasando. Unos que no entienden. Hay una mujer ferviente de oración que tiene fama de ser una mujer de oración, pero ha vivido una vida pésima con su familia. Pésima. Duro. Anoche me llamaron. ¿Ok? A una de sus nietas la encontraron enredada en un árbol con una soga en el cuello. No saben si se intentó ahorcar 10 años la niña. ¿Intentó ahorcar ella sola o alguien más intentó ahorcarla? No alcanzó a morir, pero tuvieron que llevársela hasta Stanford. No saben qué
como, o sea, ahorita parece que va recuperándose. Pero es una mujer que tiene fama de oración. ¿Ok? Y con uno y con otro y con otro y con otro, porque en parte conozco sus aflicciones, en parte solamente. ¿Ok? Y aguantar vara, orando y pidiéndole a Dios que extienda su mano de bendición. Y digo yo, si orando lo que pasa, ¿qué pasaría si no orásemos? Si clamándole a Dios las cosas que nos suceden, ¿qué pasaría si no clamásemos a Dios? El tiempo que vivimos, acuérdense, a todos, ¿ok? Para el tiempo que vivimos ya no se trata solamente de ser un buen padre o de ser una buena madre o ser un buen mentor. Ya eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque yo soy testigo de gente muy educada, ¿ok? Pero no han sido exitosos en la familia, entre líderes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es grande la ola que hay. Grande la ola que hay de cuánta perversidad. Es muy grandísima. Que simplemente el hecho de ser buen padre ya no es suficiente. Se requiere más bien de ser buenos intercedores. No nomás ahí queda, sino jalar la presencia de Dios en nuestras familias. Ya no podemos confiar en nada, sino solamente jalar la presencia de Dios, traer la unción de Dios a nosotros mismos y a nuestras familias y a los diferentes miembros de nuestros familiares, aquellos que se dejaren influenciar por la unción de Dios. Se decía, cosas que podemos nosotros considerarlas y catalogarlas como demasiado extremas para poder creer que son aceptadas en Dios. Pero así pasa, como los héroes de la fe. Estos hombres experimentaron vituperios. Cuando dice taparon bocas de leones, no porque fueron y le taparon la boca a un león en un circo, no porque se los tragaron los leones. Cosas que podemos decir, ¿cómo es posible que el Dios de la gloria, nuestro Dios de amor, permita tanto sufrimiento? La promesa es grande, mis hermanos. Demasiado buena la promesa. Y si nos enfocamos en el dolor, no vamos a caminar. Tenemos que enfocarnos en las promesas de Dios, en la bendición de Dios, en medio de cómo nos la estemos pasando. Llegará el tiempo, el día donde nosotros vamos a estar con el Señor, donde Él va a reinar, porque nos dice Isaías que aquí que en justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. ¿Y quiénes son todos esos príncipes? Los príncipes que comieron del árbol de vida, que la segunda muerte no tuvo potestad sobre ellos, los que se sentaron en el trono de Dios, los que tienen un nombre nuevo, a los que recibieron una piedrecita, a los que fueron vestidos de vestiduras blancas, a todos ellos son los que van a estar con el Rey de justicia y presidir en juicio. Mientras vamos en el proceso del padecimiento o del dolor, de la aflicción, tenemos que mirar lo que nos dice en el Salmo 126, versículo 2, nos dice así: entonces, ahorita no, entonces en el día del Señor nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y nosotros vamos a decir, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. ¿Y estaremos cómo? ¿Podemos repetir fuerte? Estaremos alegres. Todos los héroes de la fe, todo lo que sufrieron, lo que padecieron, saben que viene este día y estaremos alegres. Y es importante que nosotros también lo aceptemos, lo creamos. Que no importa que todo nos salga al revés, no importa, pero que no perdemos el enfoque de la gratitud a Dios. A Dios, caminar, fallas, errores, problemas, situaciones, enfermedades, todo lo que te pase.
pero guardar la mente y el corazón en Dios. ¿Por qué? Porque aquí se trata de vencer. Ninguna guerra se gana sin tener una que otra pérdida en batallas. Estados Unidos tuvieron la Segunda Guerra Mundial. No todas las batallas que tuvieron fueron exitosas. Hubo muchas muertes, pero ganaron la guerra. Así igualmente nosotros va a haber muchas batallas. Vamos a batallar con una cosa, vamos a batallar con otro, luego con otro y con otro. Y vamos a estar batallando todo el tiempo. Pero bajo el entendido de que vamos a aguantar, seguir peleando. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado una promesa, que el que venciere. Y la guerra no es liviana, el pleito no es liviano. Las situaciones se ponen muy difíciles. Pero muy difíciles. Que tal vez te hagan llorar, te hagan sufrir, te desesperes, te cansas. ¿Cuántas cosas no podemos, o voy a decir así, padecemos en el transcurso de nuestro estar batallando? Porque el que vence es el que pelea, ¿verdad? Y el apóstol Pablo es entre los que se distingue, nos dice que él ha peleado la buena batalla. Miren lo que dice: he peleado la buena batalla. Cuando vimos nosotros los que pelean en el box, ¿qué es lo que dicen? La pelea estuvo buena. Muy buena batalla. La batalla estuvo buena. ¿Cómo está tu batalla, mi hermano? ¿Es una buena batalla o te la estás llevando ahí bien papita? Te pusieron una, Mateo. ¿Cómo está tu batalla? ¿Batallas mucho por servir a Dios? ¿Por honrar a Dios? ¿Por glorificar a Dios? ¿Por mantenerte despierto en Dios? ¿Por apasionarte de Dios? ¿Batallas mucho o no batallas? ¿Saben que yo batallo mucho? Yo batallo mucho, no es fácil, no es algo liviano, pero así como no es fácil, no es algo liviano, sé que la recompensa es maravillosa. Es maravillosa, por eso es que muchos le entran y luego se cansan. En los primeros golpes que recibe, se cansa, se enfada, se fastidia. ¿Con qué eres hermano? Empieza la carrilla, ¿verdad? Tú también eres hermano. Otro hipócrita. Y para ser hermano, y esto y lo otro, 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 al grado que te cansas y ya no venciste. En vez de ser de los que van a vencer, eres de los vencidos. Y tristemente a los vencidos les espera un horrible despertar. En este conflicto, mis hermanos, de guerra, nosotros somos llamados para vencer. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Qué quiere decir eso? Que todas nuestras acciones, todas nuestras batallas, nuestras guerras, todo se lo ponemos a las manos de Dios. Dios no nos hace inmunes al dolor o al sufrimiento o a las tentaciones. No, pero sí nos capacita ¿para qué? Para poder sobresalir las situaciones. Aunque a veces nos hagan la vida muy pesada. Y parece que ya nos vencieron, que ya perdimos, pero solamente parece. Pero ya en medio de la oscuridad miramos que se extiende una mano maravillosa, que es la mano de nuestro Dios, que nos levanta, ¿para qué? Para seguir todavía en la batalla. Pero mientras aquí vamos batallando, vamos sufriendo, esperando ese día maravilloso donde yo creo, no es una imaginación solamente, yo creo a un 100% que en ese día, en el día del Señor Jesús, mi boca se hinchirá, dice la palabra que se va a hinchar de risa y nuestra lengua de alabanza. Ahorita no, entonces dirán entre las gentes, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Ahorita no, ahorita la gente nomás se va a burlar de ti. Ay, de mí se han burlado mucho. Ya que estaba joven, los 20, ¿qué haces ahí? ¿Y qué no me decían? Póngale todos inicios de letras, por ser cristiano. La gente no van a decir grandes cosas hizo el Señor con esto. Entre la gente, yo soy testigo porque varios que eran amigos mayores
mayores, gente de 40 años en aquel entonces, yo tenía 20, ¿ok? En vez de que ese muchacho problemático que ya tenía que andar armado, lleno de problemas o de situaciones, cambiara para su bien, en vez de que se gozaran que dejamos ese estilo de vida, fueron nuestros peores críticos. Se burlaban, se criticaban y como que se les hacía mejor que anduviera uno en la calle con problemas, que ahora vivir una vida de paz, de tranquilidad, de armonía, sirviendo a Dios. Se les hacía mejor mirarlos, y yo he oído de muchos que prefieren mejor mirarlos allá todos con problemas y situaciones en sus vidas que mirarlos sirviendo al Dios de la gloria. Pero ahorita no lo van a decir. Ahorita no. Pero en ese día, cuando recibamos lo que vamos a recibir en Dios y cuando ellos solamente sean espectadores de lo que recibimos, entonces van a decir, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y yo quiero ser parte de ese grupo. ¿Okay? Yo quiero ser parte de los que les den respuesta y les digan, así es, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y muchos tal vez se van a admirar porque no creyeron que en medio de todas nuestras situaciones y problemas y dificultades y fallas y errores, por la gracia de Dios alcanzamos a la victoria. O sea, ser vencedores. Aquí todo lo que el enfoque es vencer. Es vencer. ¿Quién no va a vencer? El que se desprende de la mano de Dios. Mientras vamos caminando, vamos agarrándonos de Dios. Caminando de la mano de Dios. Continuamente, no menguando, no dejándonos, porque vienen promesas maravillosas en Dios, que no se pueden mirar con los ojos naturales, solamente con los ojos del alma. Mira, vamos a leer Filipenses capítulo 2. Ahorita, aunque parezcamos que estamos o creamos nosotros y nos hagan sentir humillados, no somos los primeros, sino que el mismo Señor Jesús, aún estando aquí, Él en su manifestación en carne, Él mismo también aquí, Él se anonadó a sí mismo en el capítulo 2, versículo 7 de Filipenses. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ok? Por la humillación de él a sí mismo y su obediencia hasta la muerte, nos dice en el versículo 9 que Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. A nosotros se nos promete un nombre nuevo. Y aunque ahorita parezcamos perdedores, que estamos todo el tiempo humillándonos o dándonos carrilla, o nos sentimos despreciados y humillados, no eres el primero. El Señor Jesús, siendo el Santo, el Dios Todopoderoso manifestado en carne, Él caminó un periodo de tiempo de humillación. ¿Qué nos esperamos nosotros cuando alguien llegue y nos humille? Sino aguantar vara. Aguantar vara sabiendo de qué, de que viene el día donde el Señor, así como a Él fue ensalzado, también al tiempo de Dios nosotros vamos a ser exaltados. O sea, y también se nos va a dar un nombre nuevo. Pero mientras vamos en el proceso de vencer. En el capítulo 2 también del libro de los Tesalonicenses, también la palabra de Dios nos dice de este conjunto de los que aquí hemos aprendido a aguantar y a soportar lo que venga a nuestras vidas. En el capítulo 2 de la segunda de los Tesalonicenses nos dice así: Pero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, si amamos ir con Él,
que no nos movamos fácilmente de nuestros sentimientos, ni nos conturbemos ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No nos engañe nadie de ninguna manera. ¿Ok? Entonces, tenemos que estar conscientes unos otros de que tenemos que tener el cuidado de no movernos fácilmente de nuestros sentimientos, o sea, no movernos de nuestra convicción. En medio de todo lo que fuese, todo lo que viniere, no movernos de nuestra convicción en Dios. O sea, nuestra meta debe de estar siempre en que viene ese día donde nosotros vamos a, nos dice en el capítulo 1, versículo 7. Nosotros vamos aquí, los que aquí nos dice, y a vosotros que sois atribulados, se nos va a dar reposo con nosotros cuando se manifestare el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Ahorita no, falta en la venida del Señor Jesús o cuando nosotros tengamos de partir del cuerpo. Entonces vamos a mirar las glorias de nuestro Dios manifestada en nosotros. Pero mientras, aquí vamos. Aquí vamos. ¿Ok? ¿Cuál es? Vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que tú tienes que vencer para llegar a estar a la presencia de Dios si es que partemos del cuerpo? Cada quien sabe lo que tiene que vencer en su vida. El que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere. Entonces, tenemos que vencer y vamos a vencer. ¿Por qué? Porque varias cosas importantes. Una es de que no estamos solos. ¿Ok? Nunca Dios nos llamó para pelear una pelea solos. Siempre Él está con nosotros. Y aparte de que Él está con nosotros, Él nos ha equipado de herramientas para que nosotros podamos vencer. Tenemos la unción de su Espíritu Santo. Tenemos la sangre maravillosa de Jesucristo nuestro Señor. Y tenemos su poderoso nombre a favor de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos protegidos y cubiertos con la armadura de Dios. Para que podamos nosotros aguantar en el día malo. Porque todos tenemos un día malo. Algunos tal vez cayeron, pero es bueno que se levanten en el nombre del Señor Jesús y siga adelante. Y tal vez vuelva a caer, pero se levante en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a ir en el proceso de todo nuestro caminar con la meta de vencer, porque es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Somos llamados para vencer. No somos llamados para quedarnos a medias, ni tirados en el camino. Somos llamados para vencer, para que Dios sea glorificado en nosotros y nosotros ser glorificados en Él. ¿Cuándo? En el día maravilloso de su segunda venida. Porque aquí viene el Señor y sus ángeles con Él. ¿Para qué? Para dar el pago primeramente a los que no obedecieron a Dios ni tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a nosotros es muy diferente. Para nosotros se va a manifestar para alegría nuestra en el día maravilloso de su venida. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.